Y venimos desarrollando una serie de sermones sobre el libro de Hechos, este libro escrito por el evangelista Lucas. Y quiero, mi hermano, que hoy meditemos sobre lo que encontramos en la primera parte del capítulo 4. Así que vaya hasta allá, hasta el capítulo 4, y vamos a estar analizando algunos textos bíblicos de este capítulo 4. Debemos darle gracias a Dios porque podemos escuchar su palabra. Amén. Sin lugar a duda, es lo más maravilloso que nosotros podamos experimentar esta semana. Entonces vamos a ir hasta Hechos capítulo 4. Inicialmente vamos a concentrarnos en 3 versículos, pero iremos desarrollando más en la presentación del sermón. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Vamos a dejarlo hasta allí. Señor, añada bendición a su palabra. Pedro y Juan, debemos recordar, se dirigían hasta el templo a orar. En ese camino se encuentran a las puertas del templo con un cojo que estaba mendigando en ese lugar. Este cojo, por obra maravillosa, gloriosa, fue sanado. El nombre del Señor Jesucristo fue declarado a través de esta sanidad. Y esto captó la atención de muchas personas que se encontraban allí, las cuales se agolparon y de alguna manera no querían que Pedro y Juan se fuesen de ese lugar. Pero también esta noticia viajó muy rápidamente hasta llegar a los oídos de los sacerdotes, aquellos que fueron los enemigos públicos de nuestro Señor Jesucristo y de su ministerio. Ahora han escuchado que se declara nuevamente el nombre del Señor Jesucristo y que hay un nuevo milagro y que el nombre del Señor está siendo declarado junto a este milagro. Así que lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos, no es otra cosa sino cómo responde el sacerdocio, el clero, cómo responde ante la obra que viene realizando la iglesia primitiva. En este caso, en cabeza de Pedro y Juan, pero lo que nosotros vamos a ver es cómo el clero actúa inmediatamente respondiendo en persecución o con persecución a la iglesia primitiva. El tema o el título de este sermón es el inicio de la persecución. El inicio de la persecución. Vamos a ver con este sermón cómo responde el mundo incluso a la predicación de la iglesia. Lucas tiene como objetivo, como propósito, hablar de la obra de Cristo por medio de la iglesia. Ya nosotros hemos identificado este propósito, el avance del reino, el crecimiento sistemático de la iglesia, progresivo de la obra del Señor. Pero de ninguna manera Lucas desconoce aquello que la iglesia va a enfrentar por realizar su labor. Lucas no quiere que el lector solamente se quede con aquellos aspectos que ya hemos visto de la declaración, de la extensión gloriosa de la iglesia, como si no hubiese nada en contra de ella, como si no hubiese obstáculos para la predicación. No, Lucas describe que si bien la iglesia crece, ella se extiende, el reino de los cielos es declarado. En realidad la iglesia se abre paso en medio de una multitud de persecuciones, de una multitud de ataques. Y hoy vamos a darnos cuenta, mis hermanos, cómo la iglesia persiste a pesar de todos estos obstáculos de los que nosotros vamos a hablar. Las persecuciones, dificultades y ataques no se hacen esperar ante la predicación y extensión del reino de los cielos. La iglesia del Señor avanza, se abre paso, pero
Esto es a través de un sendero no de paz, sino de lágrimas y de dolor. No debemos sino recordar aquello que dice el Salmo 126, versículo 6. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es necesario que la predicación del reino sea regada entonces con las lágrimas de los siervos. Es necesario que la iglesia entonces predique, pero en medio de una terrible persecución. En este sentido, mis hermanos, esto no era otra cosa que una evidencia de aquello que Cristo prometió claramente a sus discípulos. Y lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 20. El Señor les dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que los apóstoles, la iglesia del Señor, ya estaba advertida que iban a sufrir persecuciones, dificultades. Es por eso que si como iglesia nos asombramos de los problemas, nos asombramos de las persecuciones, estamos desconociendo algo que claramente ya se ha enseñado en la Escritura, algo que se ha resaltado una y otra vez. El capítulo 4 del libro de los Hechos nos abre una ventana importante que nosotros como iglesia debemos reconocer. Muchos de nosotros quisiéramos quedarnos solamente con el cuadro que hasta el momento nos ha mostrado Lucas, con ese cuadro que tenían todas las cosas en común, que vendían todo y lo repartían entre ellos para que no haya necesidad de que era predicado el evangelio y la doctrina crecía, y nos queremos quedar solo con ese cuadro de alguna manera bueno, hermoso, glorioso, pero no queremos echar un vistazo a lo que Lucas también nos presenta y en las terribles persecuciones que la iglesia debe enfrentar. Así que para analizar esta porción bíblica en una forma más adecuada, me he propuesto presentar 4 puntos extraídos de ella, que también quisiera presentarlos como 4 cuadros. 4 cuadros que vamos a estar analizando. Quiero hablar acerca de la captura. Quiero hablar acerca del juicio como punto número 2. El juicio. Como punto número 3 quiero hablar de la defensa. Y por último hablar de la liberación. La captura, el juicio, la defensa y la liberación. En el sermón que nuevamente recuerdo hemos titulado El inicio de la persecución. Así que el Señor encamine estas palabras, encamine este sermón y esta enseñanza al fortalecimiento de nosotros como iglesia, en el entendimiento de que viviremos persecuciones. Y aunque ellas vengan a nuestra vida, de ninguna manera ellas deben ser razones para detenernos en nuestra labor. Todo lo contrario, debe entenderse como una buena señal de que somos el pueblo de Dios, porque se le ha prometido al pueblo del Señor abrirse paso en medio de sufrimientos. Así que vamos a hablar, número 1, de la captura. Ese sería el primer punto que vamos a estar analizando entonces en esta mañana. En lo que Lucas presenta y que está registrado en el capítulo 4, desde el versículo 1, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos. Recordemos entonces, como vimos en el sermón pasado, Pedro se encontraba en medio de un poderoso sermón. Explicamos claramente en lo que consiste ese poderoso sermón de Pedro, porque habla de las verdades de Dios, porque habla de las verdades de Jesucristo y porque habla de las verdades del hombre frente a Jesucristo y la necesidad que tiene de arrepentirse para experimentar la salvación. Ese era un poderoso sermón, el cual claramente este libro, el libro de Hechos, nos registra en forma detallada, en una forma minuciosa. Pero algo particular que encontramos, el versículo 1 dice: hablando ellos al pueblo. Esto quiere decir
que todavía se encontraban entonces Pedro y Juan hablándole a la multitud que ya habían creído, a los cuales se los llamaron al arrepentimiento y que de hecho podríamos asegurar que experimentaron esa regeneración. Ellos hablaban al pueblo. Todavía la predicación entonces no había terminado. Juan y Pedro seguían enseñando las verdades necesarias que ahora tenían que escuchar todos aquellos que habían experimentado ahora un nuevo nacimiento. No había tiempo entonces para perder. No había entonces que ocuparse en otra cosa, sino adoctrinar a aquellos que eran nuevos creyentes. Primero se debía predicar el evangelio para la salvación, pero luego necesitaban escuchar verdades que iban a nutrir esa salvación. Y esa es la labor de la iglesia. La iglesia no solamente está llamada a predicar el evangelio a los no creyentes. La iglesia está llamada a nutrir con la palabra de Dios y con la doctrina a todos aquellos que ya experimentaron la salvación. Y esto lo vemos claramente allí en la labor de Pedro y Juan, predicando, pero luego enseñando, consolidando, confirmando. La labor de la enseñanza es interminable para la iglesia. Jamás habrá un creyente que sepa todo lo que tiene que saber tocante a las verdades de Dios, a las verdades del reino de los cielos y al cómo vivir esas verdades en este mundo. Así que la necesidad de enseñanza es continua. El que la iglesia por momentos se quede contemplando, digamos, su vida de santidad y que no esté en medio de una enseñanza doctrinal, que no esté nutriendo la doctrina de ella misma, es una iglesia que ha dejado de crecer inmediatamente. De manera que si entendemos lo que el pasaje nos enseña, la iglesia no se mantiene quieta, no se mantiene callada. Ella se apresura a seguir enseñando. Pedro y Juan adoctrinaban, enseñaban a aquellos que ya habían escuchado el evangelio. Así que lo que nos lleva al entendimiento de una verdad de la persecución, que es el tema que nosotros estamos tratando, y es que esta nunca va a arremeter en contra de una iglesia que no esté predicando. Algo particular que nosotros vemos del texto es que la persecución viene en razón a la predicación, no en razón a una vida estática de la iglesia primitiva. Pedro y Juan se encontraban predicando, enseñando. Una iglesia que es entonces atribulada, perseguida, es una iglesia que predica, que enseña. Una iglesia que está quieta, concentrada en sus cuatro paredes, concentrada en no tener ninguna actividad para el mundo, en no enseñarle a nadie, es más, de no preocuparse por adoctrinar a su misma iglesia. Es una iglesia que no les estorba los propósitos de Satanás, que no cumple ningún obstáculo para lo que es el avance de las tinieblas en este mundo, porque es una iglesia que no sirve, es una iglesia que está entretenida ella misma, que no cumple ninguna función, que no está señalando el pecado, que no está nutriendo a la iglesia con doctrina y conocimiento necesario para vivir en la santidad. Por eso esa iglesia no va a ser perseguida, no será atribulada. Pero nosotros vemos a Pedro y a Juan predicando, enseñando, adoctrinando. Si gozamos entonces de paz, si gozamos de tranquilidad, de plena tranquilidad como iglesia, es porque no estamos siendo enemigos del reino de las tinieblas. Es porque no nos estamos dirigiendo en su contra. Es porque no estamos predicando. O que lo que puede ser peor, quizás nuestro mensaje es tan contrario al mensaje bíblico que no lastima los oídos de los pecadores. No sé cuál de las dos sería más dañina para la iglesia. Pero el texto nos dice que los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos vinieron a ellos. Esta expresión de venir a ellos denota violencia.
denota violencia, que les capturaron, les tomaron violentamente. Quiere decir que su enseñanza fue interrumpida. Note, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, los capturaron violentamente, interrumpieron lo que en realidad incomodaba al sacerdocio, que nuevamente no es otra cosa que la predicación. Ellos les tomaron violentamente. ¿Y cuál es el motivo para esta captura? No fue la sanidad del cojo. No fue la sanidad del cojo. Tampoco fue la capacidad que tenía Pedro para hacer milagros. Esa no fue la razón de la captura. Nada de ello inquieta a los sacerdotes. Un sano, una persona que antes padecía de una enfermedad y ahora está en una condición de salud, esto no inquieta a los sacerdotes. No perturba a los sacerdotes las capacidades que tiene Pedro para obrar milagros. Lo que perturba a los sacerdotes es la predicación y sus resultados. Eso es lo que perturba a los sacerdotes. Miren lo que dice el versículo 2. Resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿qué lastimaba al sacerdocio? La predicación. Miren, nada es más contrario a los propósitos del reino de las tinieblas que la predicación y su resultado. Los milagros no le hacen daño a los intereses de este mundo. Los milagros no le hacen ningún daño a los intereses y a la extensión de la filosofía humana. Las personas sanas no son enemigas de los pecados. Una persona sana no es enemiga de los pecados. Solo son pecadores sanos. Pecadores sanos. Si los que fuesen sanos fueran enemigos de los pecadores, entonces en ese caso nos convendría a todos estar sanos, porque viviríamos en santidad, y usted y yo lo hemos experimentado. Estar sano no significa ser santo. Solo son pecadores sanos. A Satanás le importa poco que los hombres vivan en condición de salud. Podemos decir que el mundo, incluso del día de hoy, promueve la salud. La mayoría de las filosofías que están en el día de hoy hablan de sanarnos. Hablan de buscar el bienestar del cuerpo y el alma, y no con ello están promoviendo una vida de piedad o un acercamiento al Señor. Pero todo en la filosofía de este mundo promueve que el hombre debe buscar su sanidad. Entonces el estar sano no de ninguna manera es contrario a lo que Satanás viene haciendo en este mundo. Como iglesia estamos equivocados si creemos que vamos a contrarrestar al mundo y a Satanás porque sanamos personas. Que estamos haciendo una gran labor de extendiendo el reino porque hacemos campañas de sanidad y milagro. Eso en nada afecta los intereses de la filosofía de este mundo. El reino del Señor avanza no haciendo sanidades y milagros, sino predicando el Evangelio. No impartiendo salud a los pecadores, sino predicando el Evangelio que salva a los pecadores. Y la razón entonces por la que el sacerdocio está tan inquieto es porque Pedro y Juan han predicado, estaban resentidos. Esta palabra de resentirse en el original griego traduce algo como odio doloroso. Ellos sentían un odio doloroso por lo que estaba haciendo Pedro y Juan.
Ellos sentían por los apóstoles lo mismo que sintieron por el Señor Jesucristo, que su predicación, que su enseñanza les hería y odiaban la predicación del Señor. En este caso, según lo que vemos en el texto, están dirigidos por el jefe de la guardia del templo. ¿Quién era este hombre? Era un sacerdote que gozaba de uno de los cargos más apetecidos dentro del sacerdocio. ¿Por qué? Porque el jefe de la guardia solo era uno de los pocos que podían compararse con el sumo sacerdote. Por encima del jefe de la guardia solo estaba el sumo sacerdote. Y él tenía a su cargo toda una gran guardia formada por levitas seleccionados y armados con garrotes. El propósito o la intención de este oficio del jefe de la guardia era velar por la disciplina, velar entonces por la tranquilidad del templo, porque no fuese perturbada la adoración en el templo, y tenían licencia para impartir castigo si fuese necesario. Estos hombres entonces eran de alguna manera los que representaban la ley eclesiástica, pero que podían impartir disciplina física. Entonces el jefe de la guardia dice, allí se acerca con la guardia misma, pero junto a ellos también vienen algunos de los saduceos. Ahora reconozcamos o recordemos que son aquella rama política del sacerdocio, los saduceos, aquellos que buscaban de todas las formas establecer el reino de Dios en ese momento, y creían que el reino se representaba o se ostentaba políticamente. Estos hombres, en cuanto a su doctrina, negaban la resurrección, puesto que ellos creían como inspirado, entendían como suficiente solamente el Pentateuco. Solamente el Pentateuco. Por lo tanto, para ellos, doctrinas que estuviesen cimentadas o adheridas a textos del Antiguo Testamento que no fuesen los escritos de Moisés, no eran para ellos autoridad. De allí que negasen entonces la doctrina de la resurrección, el que negasen también la doctrina del Mesías. Ellos no creían en el Mesías por no estar, según ellos, dentro de la enseñanza de Moisés. Recordemos que los saduceos son aquellos que se enfrentan con el Señor Jesucristo en el templo precisamente. Los sacerdotes también son aquellos que se acercan allí. Dice entonces que no solamente los jefes de la guardia, sino también los saduceos y sacerdotes. Todos ellos habían pensado que el problema de Jesús y su doctrina se había acabado. ¿Por qué? Porque ellos, recordemos, habían llevado las acusaciones en contra del Señor hasta Pilato, y lograron a través de todo tipo de artimañas que Él fuese declarado culpable y sentenciado a muerte de cruz. Así que al morir Cristo, al morir Jesús, ellos pensaron que el problema de la predicación que constantemente realizaba el Señor se había acabado. Aquello que venía haciendo el Señor, que era extendiendo su reino a través de su predicación, había acabado con la muerte. Por lo menos eso era lo que ellos pensaban. Pero ahora el nombre del Señor estaba sonando nuevamente. Se estaba predicando en su nombre, se estaban haciendo milagros en su nombre. Así que el terror que experimentaron todo el sacerdocio por el ministerio público del Señor Jesucristo se revivió, y podemos incluso decir se acrecentó, porque no es lo mismo un maestro vivo que un maestro resucitado. De ninguna manera es lo mismo. Así que se tendrían que enfrentar ahora a la predicación de uno que había vencido a la muerte. ¿Cómo? O trate usted de entender el grado de odio, pero también de temor, de pavor de parte de los sacerdotes ante este asunto. La muerte del Señor
era el fin de todos los problemas, pero el problema no había muerto para ellos, había resucitado. Y Lucas termina de describir esta captura con una nota que para mí es muy interesante. Ya vimos entonces como qué es lo que les motiva a ellos a capturarlo. Llegan en el momento en que Pedro y Juan están predicando, en el momento en que están enseñando a la multitud, pero vienen sobre ellos y los capturan, y termina Lucas dando una nota que quiero resaltar. Versículo 3 y versículo 4. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero note lo que dice el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Meditando sobre estos dos versículos, debemos ver el esplendor de una realidad que está claramente allí demostrada y que debe llenar nuestros corazones. Pedro y Juan fueron capturados, fueron puestos en la cárcel, es lo que está diciendo Lucas. Aquellos que estaban predicando apenas en el Génesis, por así decirlo, de la iglesia neotestamentaria, aquellos que estaban tomando la dirección de la iglesia, son capturados. Cualquiera de nosotros podría pensar, esto es en realidad una baja muy considerable para la iglesia, o podría pensarse de esta manera, que hasta allí llegaría la iglesia si Pedro y Juan son capturados. Pero la nota que deja Lucas al final es importante, porque todo del reino de los cielos no depende de los hombres, sino de Cristo. Claramente debemos nosotros señalar que aunque aparece una mala noticia, la predicación y su resultado son lo central. Lo central en esto no es Pedro y no es Juan. Para Lucas no le importa, de verdad, él deja a un lado, ellos fueron capturados, pero se pasa a lo que es realmente importante, creyeron 5,000. Se centra en lo que en realidad importa, la predicación y su resultado, no la comodidad de Pedro, no la comodidad de Juan, no la dignidad de Pedro, no la dignidad de Juan, no el cómo ellos estaban o si eran maltratados o no. En lo que se centra Lucas es en lo que es de verdad importante, que la predicación ocasionó resultado, la conversión de 5,000 personas, aunque Pedro y Juan fueron capturados en ese ejercicio. Lucas dice claramente que 5,000. Ahora este número dice como varones, puede ser en un sentido general, puede referirse tanto a hombres como a mujeres, o puede referirse específicamente a hombres, en este caso no contando a las mujeres. Pero lo que querría decir que son mucho más los convertidos, ¿verdad? Pero eso no es importante en este caso. El asunto es que lo que hace Lucas es contrastar. Mientras los predicadores están en la cárcel, la extensión del reino de los cielos sigue avanzando. Nada detiene, no hay cárcel, no hay muros, no hay cadenas que puedan contener el avance del reino de los cielos. Nada puede detener, aunque con ello sean sometidos a gran tribulación los predicadores, en este caso. Y todo predicador debe entender precisamente eso, que él, o sea, el predicador no es importante. Si debe pasar por prisiones, por tribulaciones, por padecimientos, si con ello el reino de los cielos se extiende, deben ser abrazados todos esos padecimientos con gran gozo. Porque lo importante no es la comodidad del predicador, sino la extensión del reino de los cielos. Muy bien lo diría más adelante el apóstol Pablo, que tenía toda una labor para realizar por delante. El apóstol Pablo iba a emprender una labor misionera única. Y él mismo dice que el mismo Espíritu Santo le habló
y le dijo lo que le esperaba en su obra de predicar a los gentiles. Note que está en Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24. Y a diferencia de lo que muchos el día de hoy dicen al momento del inicio de su ministerio, en el que supuestamente se levanta una profecía diciendo que él predicará, irá a las naciones, que todo le saldrá bien, que tendrá prosperidad, que su ministerio será grande y fuerte, que nadie irá en su contra y que en todo le irá bien. Lo que le dijeron a Pablo antes de emprender estos viajes misioneros debe entenderse a la luz de lo que nosotros estamos citando. Dice lo siguiente, Hechos 20, 22 al 24: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso es lo que el Espíritu Santo le está diciendo antes de iniciar el viaje. Le dice: te garantizo una cosa, Pablo, te esperan prisiones y tribulaciones. Pero note la respuesta del apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Amén. El apóstol Pablo está diciendo: se me aseguró una sola cosa, tribulación, persecución, prisión, en todos los lugares donde yo vaya. Pero el asunto está: o estimo mi vida o estimo el Evangelio. Por eso dice claramente el apóstol Pablo: no estimo preciosa mi vida, con tal de hacer aquello para lo que se me llamó. Es lo que nosotros vamos a ver particularmente en la iglesia primitiva. ¿Cuál es la razón para que esta iglesia esté dispuesta a sufrir en su carne el avance del reino? El que no se estimaron, sino que estimaron a Cristo, el mensaje del Evangelio, la labor que tenían para realizar. El gran problema de la iglesia del día de hoy es que no puede realizar la labor que ha sido encomendada porque vive estimándose mucho, porque vive preocupándose por él, por su dignidad, por su posición, cuando claramente Pablo y cada uno de estos hermanos nos demuestran que para extendernos en el reino de los cielos, que para seguir adelante en nuestra misión, debemos dejar a un lado nuestra estima. Debemos estar dispuestos a abrazar con gozo la cruz y llevarla sobre nuestros hombros, mi hermano. En ese sentido, mi hermano, entonces debemos reconocer la captura en estos versículos. Permítame pasar al punto número 2, el juicio. Hemos dicho, ahora, en este momento hemos establecido cómo fue la captura de Pedro y Juan, y ahora veamos cómo es el juicio. Hechos capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Lucas nos dice al día siguiente. Noten nuevamente que el autor no nos describe cómo pasaron la noche Juan y Pedro, en qué condiciones estaban. Él no se centra en ello. ¿Qué habían padecido esa noche? ¿Cómo habían pasado? ¿Estaban cómodos? ¿Cómo durmieron? ¿Comieron antes de acostarse? Nada de eso es importante para Lucas. Al día siguiente, vamos a lo que es realmente importante. Entonces dice Lucas: las condiciones en las que pasaron la noche no son señaladas. Solo se señala que hasta el día siguiente, como es costumbre y como la ley lo determinaba, se debe establecer el juicio. Un juicio, según el contexto y la ley judía, no se podía realizar de noche. El templo cerraba en hora de la tarde y el templo era donde se realizaban
estos juicios. Hasta el día siguiente se debía esperar. Fue lo mismo, recuerden ustedes, que ocurrió con el Señor Jesucristo, que les tocó esperar hasta el día siguiente. Ahora, fueron convocados. ¿Quiénes fueron convocados? Y es algo que es sumamente importante para señalar este punto. Las personas que fueron convocados aquí son la alta esfera del clero judío. Si nota bien usted, dice Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. En este sentido, estos hombres prestigiosos, todos que ni siquiera el juicio del Señor Jesucristo contó con la presencia de tanto, digamos, sacerdote famoso. Ni siquiera el juicio del Señor, lo que implica la gran preocupación del clero, que el asunto había tomado tal magnitud que no se podía hacer ni siquiera el juicio igual que el Señor Jesucristo. Había que llamar a todos los de la familia del sumo sacerdote para tratar o ponerle trabas a este asunto. Ellos estaban en realidad preocupados por lo que estaba sucediendo. Dice Anás, Caifás. Ellos, Anás y Caifás, no estuvieron juntos cuando fue el juicio del Señor Jesucristo, pero en el juicio de ahora sí. Pero ¿quién es Juan y Alejandro? Según lo que dice el texto. Permítanme aquí primero hablar de Anás, aquel sumo sacerdote que realizó su labor por más de 10 años. 10 años, pero fue quitado de ese cargo por el Imperio Romano, porque Anás era contrario al Imperio Romano. Él no se sometía al Imperio Romano con facilidad, y el Imperio Romano pues lo quitó de ese cargo. Ahora, lo que hizo Anás como un gran político que era, puesto que era saduceo también, es que extendió entonces sus tentáculos a través de su familia. Vamos a darnos cuenta que él permite o garantiza que sus familiares sigan en esa posición de sumo sacerdote. Él extiende su poder en el nombramiento de sus familiares. 5 de sus hijos, un yerno y un nieto, fueron sumos sacerdotes en forma sucesiva. Aún en el que estaba en este momento, que era Caifás, recuerde, era yerno de él. Así que su familia se extendió en el sacerdocio, se empoderaron en esa posición. Él no era el sumo sacerdote aparentemente, pero en realidad él era el sumo sacerdote. No tenía el cargo público, no era el que estaba, digamos, delante de la sociedad con el cargo, pero era el que mandaba. Anás era el que mandaba detrás de Caifás y de cualquiera de sus hijos o sus nietos. Junto a esta familia poderosa también estaban los ancianos, los escribas y los gobernantes. Pero Lucas describe en forma detallada la familia del sumo sacerdote para dejar énfasis en que ellos eran los que tenían el poder. Recordemos que los sumos sacerdotes y la familia eran aquellos que eran dueños de los puestos que vendían los animales en el templo. Ellos eran los que comercializaban, nada se movía en el templo si no era con la autorización de los sumos sacerdotes. Hechos capítulo 4, versículo 7 dice: y poniéndoles en medio, ya en ese lugar es traído entonces Pedro y Juan. Y en este sentido también este aspecto del juicio es distinto al del Señor Jesucristo. Porque este juicio se está dando dentro del templo, y el juicio que se le hizo al Señor fue en el patio de la casa de Anás o en el patio de la casa de Caifás. En cambio aquí sí se tiene a Pedro y se tiene a Juan en el lugar apropiado, en el lugar en el que se debía hacer el juicio, en una especie de estrado judicial en el que ellos son puestos en el centro y los que acusan están alrededor. Algo que es novedoso también en este aspecto, y es que luego Lucas nos va a hablar del cojo, que también está en ese lugar, pero él no nos describe si el cojo fue también apresado la noche anterior. No nos dice acerca de ello, pero sí nos dice que cuando fue el juicio él estaba allí. Yo consideraría que sí,
¿Por qué? Pensaría que ellos iban a señalar al cojo como un cómplice de lo que estaba sucediendo, porque es traído a ese lugar y puesto también en medio. Si pasó la noche en prisión o no, eso no nos lo dice el autor. El interrogatorio consta de una sola pregunta, que está en el versículo 7, y leo para ustedes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es una sola pregunta en realidad, o sea, una sola intención. Y en este punto es bueno que recordemos lo que vimos antes, que era la motivación inicial para cuando capturaron a Pedro y a Juan. Cuando capturaron a Pedro y a Juan, estaban motivados que era por el odio que sentían, producto de la predicación que ellos daban, la enseñanza, y específicamente la enseñanza de una doctrina, la doctrina de la resurrección. Ahora, si esa es la motivación, ¿por qué la pregunta no va dirigida hacia allá? Y esto es de entenderse porque en ese lugar no estaban solamente saduceos, estaban también escribas, y lo dice el texto, y otros sacerdotes. Y los escribas sí creían en la doctrina de la resurrección. Por lo tanto, los sumos sacerdotes no iban a utilizar ese lugar para un entonces enfrentamiento teológico entre los escribas y saduceos, si es cierto o no es cierto la resurrección. No era adecuado presentar entonces esa motivación en ese momento, puesto que no eran solamente los saduceos los que estaban allí. Así que ellos lo que hacen es solicitar en forma directa las credenciales que de alguna manera les permiten a ellos enseñar o hacer lo que estaban haciendo. Lo que están entonces interrogando, o la pregunta es: ¿con qué autoridad o con qué potestad? Recordemos también, los saduceos eran los que expedían las credenciales a los maestros judíos. Un maestro debía estar debidamente certificado como maestro. El título rabí no era un título gratis, recordemos. Debía haber sido una persona estudiada y tener habilidades comunicativas. Y los únicos que daban o expedían esos certificados, esas credenciales, eran los sumos sacerdotes. Pero ahora Pedro y Juan están predicando y le dicen: ¿ustedes quién les dio la credencial para enseñar? Recordemos que eso fue lo mismo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Estos hombres se acercaron al Señor cuando el Señor predicaba en el templo y le hicieron la misma pregunta en Mateo 21, versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Recordemos que ya ellos habían hecho eso con Cristo. Muéstranos tus credenciales que te muestran o que te señalan como un maestro legítimo. ¿Quién te ordenó? ¿Quién te graduó a ti como maestro? En el caso de Cristo, como nosotros lo vimos y lo tratamos ampliamente en la serie de sermones que dimos de Mateo, no pudieron ellos menoscabar las habilidades del Señor Jesucristo. Era notorio en el caso de Cristo que Él no solamente era un rabí, sino un raboni. Recuerden que raboni era el título que se le daba a los maestros de maestros. Él era el más grande de los maestros. Y no hubo otra cosa que hacer sino reconocer. Ellos reconocieron que no podían con Cristo, que no había argumento válido ante Él, que no había trabas que le pudiesen colocar, que no había incluso, digamos, cascarita para que de alguna manera el Señor cayese en un error doctrinal. Con Cristo no pudieron, pero ahora están con dos pescadores. Ahora están frente a dos pescadores, la cosa es distinta. Ya no es el rabí, ya no es el raboni, ya no es el maestro del cual ni los saduceos ni ninguno de ellos pudo contra él. Ahora están frente a dos simples pescadores. Entonces la pregunta es esa: muéstrenos sus credenciales. La legitimidad de sus actos es la que es cuestionada. Y siendo así,
estaban en grandes aprietos entonces, Pedro y Juan. Estaban en grandes aprietos. El Señor gloriosamente pudo no solamente salir bien librado de los interrogantes y las interrogaciones de estos hombres, sino que los dejó en ridículo delante del público, delante del pueblo. Pero ahora son nuevamente dos pescadores. Estaban en un grande aprieto, lo que me lleva al tercer punto, que es la defensa. La defensa. Ya vimos entonces la captura, ya vimos el juicio que consta de una sola pregunta, en este caso buscando establecer la legitimidad de la enseñanza y por qué lo hace. Ahora veamos la defensa. La defensa. Versículo 8. Entonces Pedro, quisiera nada más leer una parte, lleno del Espíritu Santo. Qué cuidadoso es Lucas. Entonces Pedro, de verdad yo, si lo hubiese dejado allí, entonces Pedro, yo diría, Pedro está perdido. Pero dice Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¡Qué diferencia! Una vez más se va a hacer notorio el poder que recibieron los apóstoles en ese día glorioso prometido por Cristo en la fiesta de la cosecha. Recuerde, ¿poder para qué? Poder para ser testigo. El día en que el Espíritu Santo revistió a la iglesia de la capacidad que por ellos mismos no eran incapaces de hacer, el poder que ellos no tenían, ahora se va a hacer notorio que ya no era aquel Pedro, ahora era otro, ahora era el apóstol Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo. Este Pedro, recordemos, días atrás, solo días atrás, no soportó el interrogatorio de una criada del sumo sacerdote. No soportó. Esa criada lo llevó a mentir y a negar y a blasfemar el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora no está frente a la criada del sumo sacerdote, ahora está delante de toda la familia. Todos los sumos sacerdotes están delante de él. Toda la autoridad eclesiástica, la diferencia, la gran diferencia, Pedro está lleno del Espíritu Santo. ¡Qué gran diferencia! Lo que saldría por la boca de Pedro ya no serán las mentiras, las palabras soeces, con el propósito de mostrar que él no pertenece a Cristo. Él la primera vez le quiso y de hecho trató de hacerlo, de demostrar que él y Cristo no tenían ninguna unión, que no lo conocía, que él no era cercano a él, aunque le decían tú hablas como él intentó por todos los medios. Este es Pedro en su humanidad, separándose de Cristo. Pero ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo último que quiere demostrar es que él está lejos del Señor. Todo lo contrario. Ahora sus palabras testificarán de Cristo en una forma poderosa. Él va a demostrar que es discípulo del Señor. Él ahora sí tiene la capacidad de cumplir algo que había prometido antes, pero en ese momento no tenía la capacidad. Él le prometió, recuerden, en Getsemaní al Señor. Él le prometió que daría la vida por él. Pero en ese momento Pedro no tenía ese poder, así que salió corriendo, huyó y negó al Señor. En este momento Pedro está lleno del Espíritu Santo, con toda la capacidad para sostener esa promesa de dar la vida por el Señor. En aquel momento Pedro contaba con la intención, pero no con el poder para hacerlo. Pero ahora tiene de parte del Espíritu Santo toda la capacidad para dar su vida. Y esto fue lo que prometió también el Señor Jesucristo, que pasaría con ellos. En Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar,
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ya el Señor había prometido también que este momento llegaría y que no serían las facultades de Pedro, porque Pedro puede ser señalado como aquel que negó, pero este Pedro, ahora revestido de poder, estaría dispuesto a dar su vida. La defensa de Pedro puede ser dividida en dos partes. La primera es una respuesta y la segunda es una acusación. La respuesta dice en Hechos capítulo 4, versículo 8 y 9. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Dejémoslo hasta allí. Notemos algo. Primero, la respuesta de Pedro. Pedro inicia su defensa haciendo una interpretación de la pregunta que le hicieron. O podemos señalarlo, reinterpretando la pregunta que hicieron. Él dice: se nos interroga. Para Pedro, lo que estaba sucediendo allí era un interrogatorio. Se nos está preguntando, pero miren lo que dice Pedro, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. La pregunta era: ¿con qué autoridad hacen lo que hacen? Pedro dice: ustedes nos están preguntando por qué hacemos bien a un enfermo. Con eso y nada más, con esa pregunta, deja sin base todo el juicio en el que ellos están. Pedro les dice: ustedes nos están acusando a nosotros de hacerle bien a un enfermo, cuando la ley nos invita claramente a atender a los quebrantados. Ustedes nos interrogan por hacerle bien a una persona que padece. Esto no es contrario a la ley. Esto dejaría totalmente sin base el juicio. Y habla del control absoluto que tiene Pedro de la situación, del dominio que tiene Pedro de la situación. Él no estaba a la merced de los saduceos, de los sacerdotes. Él tenía un control de la situación que estaba viviendo. Así que lo primero que dice es: el asunto es hacerle un bien a alguien. Eso no puede ser cuestionado. Pero cambia la segunda parte, la acusación. Ahora, si la pregunta es con qué poder y bajo qué autoridad se hace esto, el apóstol cambia completamente la posición en la que se encuentran en ese juicio. Lo que hace Pedro es algo absolutamente increíble. Pedro se cambia de posición. Él estaba en el centro. Él estaba siendo enjuiciado por todos los sacerdotes, por todos los escribas, los gobernantes y los ancianos. Pero en ese momento Pedro se quita del lugar de enjuiciado para ser él el enjuiciador, para ser él el que toma completamente el control de ese juicio y lo revierte en contra de ellos. Él arma un juicio para todos los que están presentes. Y en ese juicio presenta las acusaciones, presenta las evidencias indiscutibles y señala por último claramente la sentencia. O sea, él arma un juicio completo hasta la sentencia a todos los que están presentes. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La autoridad y el poder de Pedro en estas palabras, mis hermanos, es inimaginable.
Pedro les dice: si se me pregunta con qué autoridad hacemos esto, debemos contestarle que con la autoridad de Jesús de Nazaret. Note el cuidado de Pedro en seleccionar el nombre. Y lo hemos dicho, para Pedro es sumamente importante el nombre. Él establece ese nombre que claramente ellos conocían: Jesús de Nazaret. Para que no les quede duda de quién es el que está obrando en esa situación. Jesús de Nazaret, al que ustedes crucificaron. Ellos, los que compraron testigos falsos para acusar a Jesús de Nazaret, los que pagaron soborno a Judas para que traicionara a Jesús de Nazaret, los que en la pregunta de Pilato al pueblo sobre quién debían liberar, instigaron al pueblo para que eligieran a Barrabás y despreciaran a Jesús de Nazaret. Ellos mataron al Señor. Y Pedro les dice: ustedes mataron al Señor, a Jesús de Nazaret, aquel que ustedes odiaron y gestaron todo un plan para llevarlo a la cruz. En nombre de Él es que se ha hecho esto. Pedro les dice: es ustedes que debían ser los edificadores. Ese título que se les dio a ustedes, edificadores del pueblo, desecharon la piedra angular sobre la que debían edificar. Los edificadores. Por eso es que Pedro les advierte: ustedes crucificaron al Señor, ustedes desecharon al Señor. Pero el gran problema que Pedro les dice que ustedes tienen es que al que crucificaron y desecharon es el único por el cual se puede ser salvo. O sea que Pedro les está diciendo a ellos que acaban de crucificar y desechar al único que podría salvarlos. Pedro les advierte a todos ellos que si no se humillan en ese nombre de Jesús de Nazaret, bajo el cielo no hay salvación. Si no se acoge a ese nombre, no se puede ser salvo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Pedro lleva hasta tal punto a los sacerdotes que los acorrala diciendo: ustedes quieren saber en el nombre de quién hacemos esto. En el nombre de Jesús, que ustedes mataron y desecharon, y no hay otro en el cual hay salvación. Si ustedes rehúsan el nombre del Señor Jesucristo, no hay lugar bajo el cielo en el que puedan ser salvos. No hay lugar en el que puedan esconderse. Este juicio en la defensa de Pedro se convierte en un juicio mismo para los sacerdotes. Notemos el coraje ahora de Pedro entonces en esta defensa. Y terminemos con la liberación. Antes de pasar a la liberación, recordemos que el apóstol Pedro recuerda una y otra vez, enmarca una y otra vez esta realidad acerca de Jesucristo. En su carta universal, en 1 de Pedro 2:4 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. No hay salvación sino en Cristo. La liberación, Hechos capítulo 4, versículo 13 al 15. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Para aquellos que eran enemigos del reino, enemigos del evangelio, que pensaron en castigar a estos hombres,
que pensaron en darle una lección y callarlos, o asustarlo nada más y callarlo, se encontraron entonces con grandes seguidores de Cristo, se encontraron con discípulos del Señor, se encontraron con siervos que estaban dispuestos a dar su vida, que no se iban a atemorizar. Entendieron las grandes habilidades que había en ellos, el gran valor que había en ellos, que Cristo estaba en ellos. Ellos vieron a Cristo en medio de las palabras de Pedro, de las acusaciones de Pedro. No pudieron hacer nada en contra de ellos. No piense de ninguna manera que cuando el texto dice que vieron y se maravillaban, significa que les admiraban. No, les odiaban. Lo único que por este medio no se podía hacer nada por ahora. No se podía por este juicio llevarlos a ellos a taparles la boca. Se debía pensar bien en una estrategia un poco más sutil. Debían pensar en cómo atacar de una forma distinta a los seguidores del Señor. Mi amada iglesia, el mundo, Satanás, siempre va a buscar cómo destruir el avance del reino. Siempre buscará cómo taparle la boca a aquel que predica el evangelio del Señor. El mundo buscará cómo interrumpir, cómo obstaculizar a una iglesia que predica, enjuiciando a sus predicadores, trayendo afrenta al pueblo de Dios. Pero estemos seguros de algo, mis amados hermanos, que no debemos descansar en la predicación del reino, que aunque nos cueste la vida, aunque con ello seamos tildados, señalados, enjuiciados, despreciados, debemos seguir predicando, no por nosotros ni por nuestra comodidad, sino por el avance del reino y el amor que tenemos a Cristo. Si queremos ser seguidores de Él, discípulos, su iglesia, debemos seguir adelante, pase lo que tenga que pasar. Como lo dice el apóstol Pablo, y termino con este texto en Filipenses 1:12 al 14, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Estaba preso el apóstol Pablo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Es algo que puede parecer de verdad ilógico. Como cuando la iglesia es atribulada, cobra ánimo. No se desanima, cobra ánimo. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Que el Señor nos ayude a nosotros, mi hermano, a entender el papel formador de las tribulaciones en la iglesia, y que sea eso un motivo para seguir predicando el evangelio del reino.